lunes 3 de junio y estamos con una videocharla astillada y vamos de inmediato a nuestra mesa del No, hoy es lunes. Las mesas del más allá son los viernes y hoy es lunes. ¿Cómo voy? A ver, déjenme asomar porque me dijeron que ya estaban. Yo creo que me estoy equivocando. A ver, ¿alguien anda por ahí? Toc, toc, toc. Horacio Franco, Fernando Rivera, Ana Francis, ¿qué pasa? Fernando Rivera Calderón, ¿qué pasa? Ana Francis, Horacio, el túnel del tiempo, debe ser los viernes, ¿por qué estamos en lunes? Si se puede saber. Ana Francis, órale. Ana Francis, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, aquí mira. ¿Esa C es de los Cardenales o de qué? Ándale, es Claudia. ¿Y si fue Claudia, Ana Francis? Claudia, era Claudia y seguirá siendo Claudia los últimos 6 años y es la matria, Julio. La matria, Fernando Rivera Calderón, en la matria, que ahora sí ya, a ver cómo nos va. ¿Qué onda, Fernando? Ponle el micrófono si quieres, para que no nos enojemos, Fernando. Total, digo, no, es lo mismo con micrófono sin micrófono, cuesta igual. No, justamente lo pusiste. Ya, ahí estoy. Es que puse una bocina que es que para oírlos más nítidamente, pero no, tampoco sirvo para la tecnología. No, muy contento, pues no, en la matria, pero para bien, ¿no? Realmente yo acompaño esta alegría de no solo de quienes creemos en el proyecto político, sino de quienes creemos que es tiempo de mujeres y que es realmente increíble que una mujer preparada, con experiencia, con sensibilidad, como Claudia, como Clara, como Rocío, como muchas que están hoy en día en la primera línea del escenario político, pues la verdad es que a mí me hace muy feliz. Es gente mucho más preparada, mucho más comprometida con el país que sus contrincantes, ¿no? Y creo que ahí sí, pues queda mucho más claro que la gente no es esa masa ignorante, manipulada, hipnotizada, zombie, sino que esa cosa que Xochitl no sabe qué es y que dice, ¿qué es el pueblo? Bueno, pues el pueblo se hizo escuchar, el pueblo mostró que la realidad es mucho más potente que controlar las redes sociales y que controlar los medios masivos de opinión, que la realidad, que la gente real que habita este país, aunque muchos no los vean, pues pudieron hacer valer su voz. Y eso debería tenernos muy contentos a todos, más allá de los grandes desafíos y del gran trabajo que habrá que hacer a partir de ahora y de todo este proceso de sanación de las muchas heridas, no solo las que ya traíamos, sino las que se abrieron en estos últimos meses, se puedan arreglar. Pero no puedo estar más que muy, muy alegre, muy contento y muy feliz por lo que está pasando en nuestra patria y en nuestra matria. Bien, Horacio Franco, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo pasaste estas horas, estos minutos? Gracias. No, pues hay una profunda, de veras profunda alegría. No es nada más una alegría por el resultado, nada más. Ya sabemos que era así. Las casas encuestadoras más serias, ¿no? No se equivocaron, no se equivocaban y no se equivocarán, y no se equivocaron desde hace mucho. Entonces, ahí ya había un cierto dejo de certeza, ¿no? Yo tenía la certeza, obviamente, más miedo por el triunfo de Clara Brugada. Pero las dos y todos los demás y todo el posicionamiento del Movimiento de Regeneración Nacional como un movimiento ya que está transformando el país deja un profundo sabor de boca. Que primero, el gran triunfo de López Obrador a partir de mentalizar al pueblo con esa revolución de conciencias. Nunca antes había visto tan copiosa una elección, nunca antes habíamos estado tan interesados en conocer, en saber, en ver, en votar, en todo el sistema electoral. Mucha gente que yo conozco, gente que trabaja conmigo también en la oficina, que no estaban interesados en nada de esto, ¿no? Y se empezaron a interesar cada vez más y más y más y les apasiona, porque es apasionante la política, porque es verdaderamente
una ciencia social que nos trae a todos o beneficios o maldiciones, como las teníamos hasta el sexenio pasado de López Obrador. Era una maldición hablar de política, era una sentencia a pelearte con tus semejantes. Sigue siendo en muchos sentidos porque no entendemos que hay gente que muy obtusa que ve las cosas de otra manera, pero que finalmente tú con lanzarles la curiosidad de que vean, de que entiendan, y dándoles razones, ¿no? Sobre todo razones, que no las van a reconocer a largo plazo o a corto plazo, ese es problema de ellos. Pero este gran mérito de López Obrador en verdad ha sido eso. Y bueno, ayer se refrendó con ese resultado, se refrendó todo. Y yo puse un tuit aconsejándole a la oposición que en verdad pues, le sirva esta sacudida, porque si hace 6 años fue un camión que los atropelló, hoy fue de veras un meteorito que los destruyó, ¿no? Lo vimos los manoteos imberbes de Aguilar Camín o la sarta de verdad, la sarta de tonterías que decían en Atypical o Broso también, o sea, con esa decadencia, son decadentes, son verdaderamente, yo lo lamento mucho por ellos, porque si tenían esperanzas estaban engañando, pero como ellos pensaban remotamente, pues lo mismo, no podían decir otra cosa, estaban ya metidos hasta el cuello. Pues bueno, a fin de cuentas así fue, y esto yo les lancé un tuit, con esto cierro, ese tuit decía que sería bueno que después del meteorito, del camión que los atropelló, de ese avasallador triunfo de la izquierda, que se pusieron realmente a meterse en un periodo de reflexión con humildad, un periodo de reflexión para reconocer todo lo que hubieran podido hacer y que empiecen hoy por hoy a hacer una oposición decente, digna, decorosa. Que lo vayan a hacer, honestamente hablando, no lo creo, dada la oposición que está en las cámaras, dado los que se quedaron ahí, bla, bla, bla. Bueno, todos ellos no lo van a hacer, ni modo. Bien. Ana Francis Moore, ¿cómo pasaste estas horas? ¿Qué minutos fueron los más trepidantes, los más emocionantes que viviste, Ana Francis? Ay, Julio, pues harta cosa, porque empecé mi día bien tempranito, como a las 8 de la mañana. Ya estaba acompañando a mi esposa a votar, que estuvo, ya sabes, todas las casillas empezaron tantito tarde, no sé qué. Votó, luego fui a votar yo. Que por cierto, Julio, te mandan saludos como 300 personas que ayer me saluda a todos los de la mesa del más allá y dígale a don Julio que lo veo todos los días. Entonces, Muy bien, muchas gracias. Saludos. Y luego pues a mí me tocó por parte de Clara hacer el enlace en la alcaldía Benito Juárez, que era un escenario súper difícil y que la estructura, pues colaborar con la estructura del partido y con los liderazgos y en fin, con un montón de gente, cosas que además yo nunca había hecho y entonces en el camino fui aprendiendo un montón y fue la verdad muy emocionante. Entonces, entre el búnker de la Benito Juárez, pero dando vueltas a ver qué se ofrecía, no sé qué, a las 5 finalmente nos reunimos el equipo en el búnker de Clara. Cuando llegué ya me dieron las buenas noticias de las encuestas de salida que teníamos, se hablaba de 15 puntos de ventaja, etcétera. Entonces, como que empecé a relajarme así de, no lo puedo creer que lo estamos logrando, porque era muy obvio que lo íbamos a lograr con Claudia y teníamos susto de la Ciudad de México, pues, ¿no? Y luego, pues ya da Clara esta conferencia de prensa, estamos todos ahí, yo brinco de la felicidad y de la alegría cuando da estos datos, que fue a las 8 de la noche, me parece. Y después de eso nos vamos a un salón donde estamos esperando para que empiecen a salir los datos finales. Yo dije, me voy a relajar, me eché una cervecita y amenacé, dije, yo me voy a emborrachar hoy. Y entonces amenacé con eso, pero después de tomarme mi cervecita, empecé a ver que no salía el PREP de la Ciudad de México, ¿no? Y me empezó a entrar una angustia, así ya sabes, el fantasma del 2006, ¿no? Sí, fue, también. No. Sí. Entonces, pues empecé a volver a la sobriedad. A volver a la sobriedad y empecé así, a ver, pero espérate, Sebastián, Tomás, ¿no? Una tarde antes, un día antes tuvimos una reunión y una de las cosas que nos dijeron fue, hay que reportar todo lo que vean de incidencias, etcétera, etcétera, pero
por favor, todo mundo conserve la calma y hay que tener criterio para ver qué se reporta y qué es una ansiedad nomás, pero no necesariamente está pasando algo así tremendo. Y durante el día, la verdad es que estuvimos reportando algunas cosas, pero en general corrió bastante bien todo en la alcaldía Benito Juárez, que fue la que estuve yo monitoreando. Pero ahí sí entré en pánico y dije, es que es la cerveza, yo por eso no debo beber, porque me está dando angustia. Y luego ya finalmente nos fuimos al Hilton, donde estaba Claudia, ¿no? Es decir, teníamos los números, etcétera, el PREP ya empezó a salir, pero ves que como que en un momento la distancia como que se acortaba y luego se alargaba y así, y entonces yo sentía, ajá, y entonces, claro, cuando llega el anuncio de la presidencia y sale Claudia y todo muy emocionante y era mucha felicidad, pero me faltaba el de Clara, pues, ¿no? Entonces ya rumbo al Zócalo, agarramos bicitaxi, y entonces llegamos al Zócalo y ya ahí abrí mi WhatsApp y vi que ya eran los resultados de Claudia, y entonces ya me puse a gritar como loca enfrente de Catedral, así de ¡ah! ¿No? De que ya estaban los 2 resultados, y ay, Julio, y luego ya me eché un esquite. Ándale, muy bien. Fernando Rivera Calderón, gritaste, gritas, gritarás, ¿cuál será el grito? ¿Qué tendremos que gritar y gritaréis? Bueno, primero, viva la democracia, viva México, ¿no? Viva la manera extraordinaria en la que incluso pensando radicalmente distinto pudimos juntarnos, como en ese cuento hermoso de Borges llamado Los Conjurados, donde dice que personas de distintos credos, creencias y ideologías lograron por un momento sagrado, como fue el día de ayer, que para mí de veras ayer es un día sagrado, ponerse de acuerdo para votar, para decidir cuál queremos que sea el futuro. Y ha sido hoy un día tremendo porque pues también personas que están en el lado contrario, pues, y que quiero mucho, pues hoy reconocieron con dolor esa derrota de su proyecto o de su no proyecto, pero bueno, finalmente yo lo que deseo es que sobrevenga más que la negación y todas las etapas del duelo que hemos visto en personajes como Larraqui, Aguilar Camín y Gómez Leivas y etcétera. Híjole, sí, lo de Alarraqui es así distintivo, ¿no? No, no, No bueno, quiero verlo, la mentón odio. era como un bebé, ¿no? Un bebé Sí, como un bebé enojado. enojado, sí, un bebé enojado, de que regrésale el balón al señor, no es tuyo, dáselo. No. Y Pedro Ferriz allá a un lado diciéndole, no, regrésaselo, es de la otra persona. Bueno, así estuvieron ayer muchos, Fernando. No, fue brutal y qué bueno que lo vimos porque además, si viviera Sigmund Freud, nos diría, bueno, cuando yo hablaba de la fase anal expulsiva me refería exactamente a eso, a eso. Pero no, yo creo que debe sobrevenir, porque además el tono del discurso de Claudia de las dos, porque cuando viene el reconocimiento del triunfo, pero luego cuando habla en el Zócalo, que es muy emocionante, viene un tiempo de veras de reflexión, y yo espero que esta otra parte que ahora se siente dolida, frustrada, en muchos casos engañada, ¿no? Porque les vendieron la idea y les vendieron con encuestas que iban a ganar, y yo conozco gente que estaba convencida que Xóchitl Gálvez iba a ganar la elección, gente inteligente, gente universitaria, gente que respeto en otros campos de la vida, digamos, ¿no? Entonces, creo que debe sobrevenir para ellos necesariamente una reflexión desde la humildad, desde la empatía, no desde la soberbia, no desde el clasismo, no desde esta negación a los millones de mexicanos que salimos a votar. No somos idiotas, como nos dice Francisco Martín Moreno, no somos hipnotizados o zombies, como nos dice Raimundo Rivapalacio, no somos ignorantes, como nos dice Joaquín López Dóriga, somos personas que tenemos voz y que tenemos una experiencia de vida en este país que vale, y el que no nos vean ellos, pues bueno, ayer nos vieron y me da mucho gusto. Ayer nos vimos todos, nos encontramos en las casillas, unos se indignaban porque tenían que hacer hora y media de cola y salían mentándole la madre a sus propios vecinos porque para todo quieren una fila VIP, ¿no? Pero pues hay cosas que afortunadamente no son así, y yo creo que hacia lo que viene,
sin descontar los desafíos, los problemas, las grandes dificultades que habrá que enfrentar, yo creo que la reflexión debería ir por delante. Horacio, dos preguntas. Uno, ¿te esperabas una cuantía de un triunfo de Morena en esta dimensión? Uno, y dos, si esa cuantía, ese arrollamiento de la oposición puede implicar también un riesgo de perder también la visualización de las cosas, caer en un estado de soberbia electoral y política y no ejercer la debida autocrítica porque finalmente pues se piense que hay una corriente tan apabullante a favor de Morena que para qué cambiarle, para qué moverle, Horacio. Sí, este es un periodo crucial para Morena como partido porque tienen dos salidas, ¿no? La que tú dijiste y la otra es en verdad ver qué quieren como partido en el poder de aquí a 6 años, cómo van a estructurar ese poder, cómo van a repartir ese poder en el siguiente periodo legislativo, cómo van a seguir pensando y actuando para que la gente, para que los ciudadanos sigamos confiando en ellos, porque sí confiábamos, pero confiábamos más en López Obrador que en Morena como partido, en realidad. Muchos de los que votaron por Morena, muchos votaron por la continuación del proyecto de López Obrador. Incluso mucha gente cree todavía, y eso es totalmente fútil, estúpido, creer que López Obrador que Claudia es López Obrador y López Obrador le va a dictar órdenes a Claudia. Eso no aplica. Si eres inteligente, si ves quién es Claudia Sheinbaum, si ves todos sus antecedentes, toda su manera de proceder en el gobierno de la capital cuando estuvo aquí. Pero en ese sentido, lo importante es que Morena tiene que ver hacia dónde va, que tiene que tener mucho cuidado de ya no, o de primero qué hacer con toda la calaña de gentes que ha entrado ahí, que no merecería, según todos nosotros los de la izquierda más, no conservadora ni ortodoxa ni nada, sino de la verdadera izquierda, porque sabemos que son oportunidades y son oportunismos políticos que pues no aplicarían a un sistema político honrado y decente que no lo es en el mexicano, que no lo es el norteamericano, que no lo son los europeos. O sea, no nos hagamos tontos, ¿no? Siempre hay de todo en la política. Entonces, con esa línea de pensamiento, tratar de llevar y de sobrellevar a toda esa gente que pues sí, podrían ser un mal necesario, el mismo Partido Verde podría ser un mal necesario, pero necesitamos ver primero que haya un afianzamiento de la cuarta transformación con esos aliados, con esa gente que aceptaron, lo cual yo no tengo nada en contra, ¿eh? O sea, yo podría entender que en un momento dado alguien que estuvo en el PRI va a reflexionar y va a entender, o ya lo sabían, que su partido era una reverenda porquería, que tuvo una muy buena época políticamente hablando, pero que ahora ya no es nada. Y digo, lo vemos con Alfredo del Mazo, que no se metió ni con esta Alejandra del Moral, que tampoco se metió a Morena, pero hay mucha gente dentro de Morena que no le gusta a mucha de la militancia. Con eso, no es que haya que tener cuidado, pero sí hay que establecer reglas, hay que establecer cosas que no sean cuotas políticas, porque precisamente Katy Monreal aquí no ganó en la alcaldía de Cuauhtémoc porque mucha gente no quiere a Monreal, ¿no? Y yo sí voté por ella, obviamente, yo voté por todo Morena, pero o sea, aquí hay una cuestión política con la cual no estoy de acuerdo, pero finalmente voté en contra de mis principios porque aunque sí sabía que es una deuda, un pago político a Ricardo Monreal, pues ni modo, o sea, aquí te cuadras con disciplina a una unidad de movimiento, Claro. de partido. Bien. Bien, Ana Francis Moore, ¿qué pasa en términos de análisis político, fortalecimiento del presidencialismo mexicano, fortalecimiento de un partido demasiado hegemónico? Yo creo que fortalecimiento pues ahora sí que del pueblo, Julio. Yo no uso mucho esa palabra. Soy de esa generación de activistas que nos formamos con esta idea de ciudadanía en vez de pueblo, pero creo que básicamente estamos hablando de lo mismo. Pero yo creo que el otro día me habló Chucho Ochoa, que es muy simpático el actor, y entonces cada tanto me habla y cotorreamos de la política, y entonces me dijo, yo soy tu primera oposición.
Dije, ¿cómo es eso? Me dijo, pues sí, es decir, la primera oposición es esa que vigila con amor y cariño, pues, ¿no? Ujú. Eso, que acompaña y vigila con amor y cariño. Entonces, yo creo que vamos cada vez más hacia allá y lo celebro profundamente. Y si tú ves cómo se ha venido comunicando Claudia, cómo se ha venido comunicando Clara a través de esta campaña, pues habrás visto que son un montón de voces que comunican y un montón de personas que van acompañando el proyecto. Y me parece personas muy, ¿cómo se dice? Pues como muy queridas por mucha gente, muy reconocidas por lo que representan, por sus respectivas experiencias, expertices, etcétera. Y que han venido comunicando, ¿no? Llámese diálogos por la transformación, llámese, en fin, todos los ejercicios que se hicieron durante todo este proceso, la precampaña, la interna, etcétera, ¿no? Y yo creo que necesariamente vamos hacia allá, es decir, pasamos de un presidencialismo muy fuerte de López Obrador, pero que al mismo tiempo López Obrador hizo un gran esfuerzo por no solamente la formación de cuadros, sino la presentación de cuadros. Es decir, López Obrador puso a todo su gabinete o a buena parte de su gabinete a comunicarse constantemente con la gente, constantemente, para que les conociéramos y les pidiéramos cuentas y nos rindieran cuentas. Entonces, yo esperaría que vienen tiempos de mucha mayor rendición de cuentas, como de forma más directa, más fácil, etcétera. Y yo no veo que sea un voto a ciegas, es decir, es un voto confiando en un proyecto político, pero también me parece que es un voto con mucha vigilancia y que hay casos en donde justo la militancia, la gente, la ciudadanía dijo, aquí no, ¿no? Esto sí, esto no, etcétera. Hay mucho, o sea, hay que reconocer que hay perfiles que no generaron confianza, que generaron un montón de dudas, etcétera, y que vamos a ver qué se hace, o sea, cómo se van ganando las respectivas confianzas. A mí me parece, por ejemplo, en lo que tiene que ver con congresos, tanto local como federal, creo que en la agenda feminista, en la agenda de la diversidad, en la agenda de cultura, que son las tres que a mí me importan, pues tenemos que ver muy bien quién va a llevar esas agendas en los parlamentos, pues, ¿no? O sea, y ya de una vez ir perfilando y acompañar a las bancadas y sugerir a las bancadas que tales o cuales personas coordinen tales o cuales comisiones. O sea, creo que hay mucho trabajo, como decían ahorita, la política es tan emocionante y ahora que tenemos muchas más herramientas para ver qué se hace dónde, cómo se hace, etcétera, porque antes era mucho terreno desconocido, Julio, ¿no? Claro, Y ahora claro. entendemos un montón de cosas, de dónde se pone la pieza al rompecabezas, pues, ¿no? Oye, Fernando Rivera Calderón, y todo esto hace que nos pongamos tan serios como estamos en esta emisión especial. Estoy cansado, Julio, porque A veces es curioso, pero a veces cuando uno está contento, con el alma plena y llena de esperanza, como que no sale el payaso lo detona la tragedia, la desazón. Pero fíjate que yo, ahora que los escucho, me acordé de un poema de Jaime Sabines que hablaba sobre el pueblo, porque me acuerdo cuando Xochitl decía, bueno, pero el pueblo qué es, ¿no? Y buscando el poema de Sabines me encontré otro poema de Sabines. Entonces, si me permites, les quiero leer dos poemas breves de Jaime Sabines que contrastan la idea del pueblo. Una que tiene que ver con el Sabines que se volvió diputado, que se volvió legislador, el Sabines que conecta con el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines, que no tiene muy grata memoria, y es un gran poema que se llama Diario Oficial, marzo de 70. Por decreto presidencial, el pueblo no existe. El pueblo es útil para hablar en banquetes. Brindo por el pueblo de México, brindo por el pueblo de Estados Unidos. También sirve el pueblo para otros menesteres literarios, escribir el cuento de la democracia, publicar la revista de la revolución, hacer la crónica de los grandes ideales. El pueblo es una entidad pluscuamperfecta, generosamente abstracta e infinita. Sirve también para que jóvenes idiotas aumenten el área de los panteones o embaracen las cárceles o aprendan a ser ricos. Lo mejor de todo lo ha dicho un señor ministro: con el pueblo me limpio el culo. He aquí lo máximo que puede llegar a ser el pueblo: un rollo de papel higiénico para escribir la historia contemporánea con las uñas.
Eso dice Sabines en este poema. Pero hay otro poema que encontré ahorita de Sabines que tiene que ver también con el pueblo y con el que me quedo. Les leeré un pequeño fragmento y dice: Sí, señor. Aprendí que el pueblo no tiene nombre, sino muchos nombres. No tiene una cabeza, sino muchas cabezas. El pueblo se llama Pedro López, Valdemar, José Luis, Guillermo, Carlos, Donato, Arturo, Toño, Anita, Rosa, Pepito, Donaciano, Carmelita, Don Rafa, Manuel, Armando. Se apellida Gutiérrez, Castellanos, Rojas, Esquinca, Ruiz, Estrada, Rodríguez, Pastrana, y es Ernesto González, Valentín Palacios, Jaime Fernández, Juan Tamayo, gente de carne y hueso, con su casa, con sus sueños, sus hijos, su trabajo, su amor, sus manos, su ternura, el pan que busca y el que está en su plato. El pueblo tiene dirección y nombre, cocina, oficio, corazón, zapatos. En primera poniente se encuentra el pueblo, en la calle del cerro o en el patio. Se le conoce porque siempre tiene unas ganas enormes de dar algo. Y ahí le dejo. Bien, bien, muy bien. ¿Qué, Ana Francis? No, ¿Estás ahí? no, Bueno, pues es que tiene toda la razón. Es decir, en realidad el pueblo es la suma de pequeñas comunidades, ¿no? Horacio, Y sí, conocer las pequeñas comunidades es apasionante. claro. Horacio, ¿con qué pueblo nos quedamos y qué pueblo crees que es el que va a transitar este periodo de los próximos 6 años? Un pueblo, una nación con problemas pendientes en algunos asuntos que son críticos, particularmente la seguridad pública. Hace todavía algunos programas tenías la imagen del hombre agobiado por las circunstancias de lo que va sucediendo, y ahora puede ser que estés con la expectativa de que puede haber un nuevo camino, sí, con Claudia Sheinbaum, pero yendo y viniendo. ¿Qué pedirías, qué esperarías que hubiera de cambios importantes y trascendentes en la etapa de Claudia Sheinbaum? Una muy buena pregunta, porque me lleva a reflexionar sobre lo que decías tú, preguntabas de por qué no nos sale el payaso, ¿no? Y no nos sale el payaso porque, lo dije al principio, querido Julio, la alegría es tan profunda, tan profunda, que te dan ganas de llorar de alegría, te dan ganas no sé, no es, incluso los memes que han sacado Xochitl a la puerta vendiendo tamales, ¿no? Señora presidenta, ¿va a querer tamales hoy? O algo así. No me dan risa, no me dieron risa, o sea, dije, bueno, sí que, qué inventiva y qué, sí, pero la alegría la alegría de que continúe una transformación en este país y de que se empodere al pueblo como se ha ido empoderando hasta ahora, que lo vimos ayer con creces, ¿no? Va a ser mucho más comprometedora para un partido como Morena y un gobierno como el de Sheinbaum, que van a ser más fiscalizados, tiene razón ahí, coincido mucho con Ana Francis, van a ser más fiscalizados porque finalmente va a haber un refrendo del pueblo, una resignación de la oposición, de la gente que se opuso. Ya vamos a poner que hay dos tipos de oposición, la oposición escandalosa de Atípica al TV y de Claudio X González y de los monarcas plutocráticos que tiene México, ¿no? Y otra de el pueblo mismo que está en contra de López Obrador por esa manipulación de estos medios. Y por otro lado está la izquierda, y a la cual pertenece mucha gente también muy rica y muy adinerada y muy plutocrática, si tú quieres, ¿no? Que sabe que este país no está en peligro, no hay un riesgo de que te quiten tu capital, ni hay riesgo de... O sea, coño, hombre, hacer negocios de los bancos nunca estuvieron mejor que en este sexenio, pues, ¿no? Entonces, que no hay miedo, no hay miedo. Lo que pasa es que se hacen tontos, y lo que pasa es que su ego les duele tanto, el ego de Aguilar Camino, de Krause, y de toda esta gente, de Claudio X González, es tan bestial, es tan fenomenal, que no les deja ver la realidad. Es una cuestión de ego y de una cuestión casi de psicopatía ya de no ver la realidad. Pero el pueblo, el cual somos todos en realidad, es la mayoría de la gente, incluso la que estuvo en contra, la que votó por Xochitl Gálvez y por el PAN y por el PRIAN, va a fiscalizar, vamos a estar más pendientes, vamos a poner, a tratar de que ellos mismos pongan los puntos sobre el CIS,
va a ser importantísimo para mí que Claudia siga con una información mañanera, con una mañanera como la tuvo ella también en su gobierno o como la tuvo Andrés Manuel, obviamente, porque eso depura, eso finalmente libera mucho de información falsa, hace un diálogo con la prensa, informa al pueblo de los proyectos, etcétera, etcétera. Yo creo que Claudia no se va a negar a hacer una mañanera, que para nosotros es así como fundamental para marcar una agenda, y no nada más una agenda para defenderte de la prensa mezquina o que esté en contra de ti o para hacer proyectos, no, es para ver que la presidenta o el presidente, en este caso ahorita López Obrador, es un ser humano con todas las características de ser falible. Y Andrés Manuel López Obrador, que tiene fama de ser muy necio y que no reconoce sus errores, pues sí los ha reconocido y los ha llegado a reconocer. Sí, obviamente siempre se está defendiendo y siempre ha, según esto, polarizado, entre comillas, a la gente al pueblo, porque pues obviamente se defiende de la prensa mezquina que le levantaba falsos, o que le levanta y se le seguirá levantando falsos, y quieren dar golpes bravos y seguirán queriéndolos hacer. Pero obviamente ahí Claudia pues tiene también una oportunidad de oro para comunicarse con el pueblo y para seguir esa línea de comunicación, o tal vez una más laxa, que no dure tanto, porque ya no se tarda tanto tiempo en hablar, porque ella no va a estar dándonos clases de historia, probablemente, como ella es, pero esto de la mañanera es un paradigma ejemplar a nivel mundial de cómo un presidente es de carne y hueso, se puede comunicar con la prensa y no tiene, hay un presidencialismo, claro que hay un presidencialismo, pero en todos los países hay un presidencialismo finalmente, el presidente es la cabeza del Estado, en Inglaterra aunque hay un rey o una reina, hay un presidencialismo, son las gentes que administran este país, la cabeza de quien administra un país tiene que dar la cara y tiene que tener un diálogo circular con prensa, pueblo, presentar sus proyectos, etcétera, de cualquier forma, aunque sea en la tarde, aunque sí, pero que sea una conferencia como la mañanera. Entonces, ahí va a haber, obviamente, el pueblo, pues va a tener que seguir con ese paradigma y vamos a querer, pueblo que estuvo en contra de la 4T y pueblo que estamos con ellos, vamos a estar muy observadores, muy al pendiente, que se arreglen las cosas, como tú bien dices, violencia, Ayotzinapa, bla, bla, bla. Si no lo logra arreglar Ayotzinapa, que lo prometió el presidente, confiemos en eso. Pero si no lo logra, lo tiene que lograr Sheinbaum ya también, ¿no? Entonces, todo eso vamos a estar así, mira, bien observadores. Ojo, Muy chicha. bien. Ojo, sí. Oye, Ana Francis Moore, dicen que a toda acción corresponde una reacción y el tamaño del triunfo que tiene hoy la izquierda electoral puede ser también el tamaño de la reacción que haya, porque finalmente todos los factores de poder que estuvieron en contra de este proceso, ahí siguen golpeados, maltrechos, derrotados, inciertos en este momento, confusos, pero finalmente tienen que reorganizarse y del tamaño de la victoria que se tiene, puede ser también el tamaño de una reacción que va a estar no solo al acecho, sino abiertamente. En realidad, la propia Xóchitl Gálvez tuvo una conducta zigzagueante ayer. En su primera intervención parecía que iba a desatar la guerra electoral y política, parecía que iba a la resistencia civil, era no permitiremos y que no te escondan los votos y no sé cuántas cosas, y luego reconoce y hace sentir como que hay una sensatez política inmediata ante los hechos. Y luego hoy anuncia que sí va a impugnar porque hay cosas que el crimen organizado y no hubo equidad en la contienda. Entonces, ¿qué esperar de esa oposición y de esa reacción, Ana Francis? Híjole, pues sospecho que hay una parte que seguirá como en ese mismo tenor y apostándole al golpeo y así. Yo esperaría que haya otra parte que sea gente que tenga ganas como de abrirse, como de escuchar otras cosas, como de mirar otras cosas, como de interesarse. Es decir, creo que la ventaja que tiene Claudia es que de alguna manera el presidente López Obrador se encargó como de decir, órale, todos sus odios, échenlos para acá, ¿no? Échenlos para acá y aquí los vamos manejando. Y me parece que Claudia no genera eso, no ha generado eso, no le han echado encima ese milagrito, digamos. Entonces creo que ahí hay un punto de partida que permite otros puentes de construcción de paz. También es cierto que Claudia ha tenido un discurso bastante más sereno,
por decirlo de alguna manera, no me gusta esa palabra para eso, pero ustedes me entienden, o sea, menos confrontativo que el presidente puede ser, y eso pues genera más tranquilidad en muchos sectores. Creo que pues va a haber que tender un montón de puentes, Julio, y va a haber que entrarle mucho más a la construcción de paz. Justo comentaba con Alejandro Encinas en uno de estos chismes de estos días, así de vamos a tener que entrarle al asunto de la construcción de paz y como zen, o sea, de no engancharnos, pues de no engancharnos. Y coincido con esto que decía Horacio de se siente tan profunda la alegría, se siente tan profunda la convicción y etcétera, que no dan ganas de burlarse. Anoche decíamos en la risa ya del triunfo, así de, bueno, nos burlamos el lunes, pero el martes ya nos dejamos de burlar y así. Y la neta es que no han dado ganas de burlarse, pues, ¿no? Como creo que una gran lección del 2021 para la Ciudad de México es lo que ganaste se puede perder, pues, ¿no? Y hay que ser ejemplares, porque si no, la gente no es tonta. Pues, tonto es el que cree que el pueblo es tonto, entonces lo ganado se puede perder. Pero, Julio, creo que no hay que ser inocentes con respecto a las estructuras internacionales que están detrás, pues, ¿no? O sea, sí hay una ultraderecha en el mundo que se está organizando y la tendencia cuando pasan cosas así es que la derecha se hace ultraderecha, pues, ¿no? Entonces creo que vamos a ver una parte que se pone más recalcitrante y más horrorosa, y creo que o sea, frente a eso, pues otra vez, con paz, con atención a las causas, con el amor por delante, pero también, pues sin permitir el crimen, sin permitir eso, sin permitir el crimen, ¿no? Una pregunta rapidísima. ¿Saben ustedes si Milei ya felicitó a Sheinbaum? No sé. Julio, tu micrófono. Yo no lo he visto aún. No. No, yo no he visto nada en absoluto, no. Yo creo que está muy entretenido con sus muchos problemas que hay por allá. No ha de alcanzar a hacer mayor cosa, Horacio. Sí. O está viajando por el mundo. Está viajando también, lleva montones de viajes. Fernando Rivera Calderón, tenemos un pacto de que ibas a estar nada más 40 minutos por acá por compromisos previamente contraídos. Ándale, mira nomás. Entonces, no sé si esta sea tu última participación y nosotros seguimos aquí unos 5 minutitos más. Entonces, o le sigues como tú digas, pero es tu turno, Fernando. Pues me aviento y ya me voy despidiendo, pero está padre lo que dicen todos mis amigos, porque yo sé que somos muy críticos, yo sé que día a día, Julio, pues el deber de un periodista es encontrar el ángulo, la arista, el problema, y lo digo por mí también y por creo que todos los que estamos aquí, somos muy críticos. Ana, desde el cabaret, desde el teatro, hace críticas muy agudas, y la música, aunque no tiene un discurso verbal, puede romper el alma de una persona, puede elevarla, puede salvarle la vida. Yo creo que hoy se vale darnos chance de estar contentos, o sea, sí creo Sí. que nos podemos, como decía Silvio Rodríguez, pido permiso o perdón a los muertos de mi felicidad. De veras, le pido perdón a todos los problemas que hay en este país, pero hoy no hay otra manera más que sentirnos contentos de lo logrado, porque además no votamos como del otro lado, para excluir a un grupo, no votamos para eliminar a los que no nos gustan, votamos por un mejor país para todos, y yo creo que, como dice Ana, va a cambiar el discurso necesariamente, porque de algún modo los que tenían que ser nombrados ya fueron nombrados por Andrés Manuel durante 6 años. No se nos va a olvidar quiénes son los que no quieren que este país cambie, ¿no? Está muy claro. Entonces Claudia ya no tiene que hacer ese esfuerzo, creo que tiene que encargarse de gobernar con esa templanza que ella tiene, con esa serenidad que ella tiene. Yo la verdad extrañaré la beligerancia de Andrés Manuel, porque me encanta hacerle de pedo, ¿no? Y creo que este país necesitaba un revolucionario, un espíritu verdaderamente incendiario, como el del cura Hidalgo, como el de estos personajes que sientan la primera piedra o prenden la primera llama de algo que va a ser mucho más grande. Yo tengo mucha
mucha esperanza en eso más grande que viene. También quisiera que no se acabaran las mañaneras y que Andrés Manuel pudiera hacer algo así como, pues no sé, un programa como En Familia con AMLito, por ejemplo, así los domingos en la mañana. Y yo también creo que Alasraqui, Aguilar Camín, Broso, Loret, podrían hacer algo. ¿Se acuerdan de la carabina de Ambrosio de Mercado de Lágrimas? Sí, como, sí. Era un dramón interminable y yo creo que ahí hay un gran talento. O sea, la carita ayer de Alasraqui, es malo que uno se alegre de la desazón ajena, pero en este caso, como no había ninguna tragedia personal, sino una tragedia política para él, que además, pues ya vieron el berrinchazo que hizo, no pude evitar sentir alegría. ¿Soy mala persona? no. No. Hoy se puede, por eso digo, hoy Sí, puede. sí. Ayer en la mesa, en esa ese largo programa que hicimos, estuvimos todos muy serios y estuvimos hablando y analizando y todo. Cuando se dio a conocer las cifras que confirmaban que Claudia Sheinbaum iba a ser la ganadora, la verdad es que el propio Bonazo se levantó ahí de la mesa y dijo: hasta aquí llegó el periodista y el analista y no sé qué tantas cosas, y entra el militante y entro yo, que opino que esto y que qué bueno y bla, bla, bla. Marta Olivia López, que estaba sentada cuando escuchó el discurso de Claudia, dijo: es que no es de hielo, claro que tiene sentimientos, claro que está diciendo lo que todos sentimos, qué emocionante. Claro. Todo. Pues sí, imaginemos nada más la imagen, la idea contraria, que hoy estuviese Xóchitl como ganadora y que tuviera a Alito de secretario de Moralidad Pública y que tuviera a Marco Cortés de secretario de pronunciación, de subsecretario de prosodia en educación primaria, y a Alito, y bueno, todos estos personajes, imagínate cómo estaríamos. No. Esa es la verdad. Estaríamos Ándale, felices. mira, sale la espada justo. ¡Ay, no! No, perdón. Qué Mira nomás payaso. lo que Ya digamos. está el payaso, ¿ves? Y fue en vivo, mira nada más. Perdón, amigos, pero es que te pasas, Julio. ¿Cómo? Imagínate que estuviéramos hoy y con Riva Palacio y con López Dóriga y con Álvarez y Casa encendidos, declarando y peleándose ya por posiciones de poder y no sé cuántas cosas. Esa sería la verdadera tragedia. Entonces, Sí, claro. sí, entonces, bueno, pues ahí van las cosas. Bueno, pues si ustedes están de acuerdo, vamos cerrando esta mesa del más allá, que ha sido una aparición especial por motivos extraordinarios, de mucha alegría, de mucho contento. Pues esa es la verdad, por más que le pongamos y le pongamos aquí caretitas o maquillaje de otra cosa, pues la verdad es que es un gran júbilo y un gran gusto de que, oye, porque además, sobre todo en la Ciudad de México, el riesgo con todo esto del cártel inmobiliario y Tahuada y todo esto, sí, anoche nos tenía sufriendo, Horacio. Nos daba miedo. Yo estaba muy nervioso y luego cuando se cae el sistema del Tribunal de la Ciudad de México, del Instituto de la Ciudad de México, no, yo de veras me angustié mucho, era angustia en verdad. Yo estuve en el cuartel de Clara también a las 5 de la tarde, pero tenía yo que hacer una mesa con Manuel Pedrero, me tuve que regresar aquí, pero no me pude quedar ni a ver a Clara Burrada ni nada, pero estaba todo el equipo de Clara muy confiado. A mí me tocó verlos muy confiados y con las encuestas de salida iba muy bien todo, pero esos momentos sí fueron muy angustiantes. Y fíjese qué chistoso, ¿verdad? ¿Quién de Morena? Bueno, hoy oí unas declaraciones de Fernández Noroña que se va a impugnar algo, que no sé qué se va a impugnar, no me acuerdo qué precisamente a qué se refiere. Lo de Jalisco, tal vez. Jalisco, tal vez Jalisco, Guanajuato, pero no me acuerdo bien, no quiero mentir. Pero en realidad estamos tan conformes como quedó la situación electoral en el país, que a quién se le ocurre lamentarse por Guanajuato. Lo siento mucho por ellos, ¿no? Por el pueblo de Guanajuato. Lo siento mucho porque no aprenden. Siento mucho que mi alcaldía en esa franja del medio, ¿no? Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y me parece Coajimalpa, ¿no? Y Miguel Hidalgo y Coajimalpa, pues no quedaron en manos de Morena como se lo merecían, pero tampoco, o sea, cuando ves la planilla de mi casilla donde votamos Sabina Berman y yo, ves que de veras el público de aquí es
es muy de derecha, ¿no? O sea, arrasó el PAN. Y claro, por eso Laura Zapata dice, es que en mi casilla ganó el PAN, ¿por qué no ganó en todo México? Yo voy a impugnar y voy a poner casas de campaña en Reforma porque en mi casilla ganó el PAN, ¿no? Pues sí, yo sé, en mi casilla también, señora maestra Laura Zapata, pero hay un pueblo, hay que ver al pueblo periscópicamente, hay que ver a México periscópicamente. A mí no me molesta que en Durango haya un gobierno priista, a mí no me molesta que haya un gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco. A mí lo que me molestaba antes era cómo una oposición no supo ser en ningún momento una oposición digna para representar un contrapeso, como ellos dicen que tenía que haber. No, señores, el contrapeso no se hace levantando falsos, no se hace calumniando, no se hace aventando miedo, no se hace bloqueando leyes, no se hace insultando y escupiéndole a la cara y burlándose del pueblo. No, los contrapesos se hacen con ideas valiosas, con una política que complemente la política que se va que se está implementando en un sexenio para poder llegar así a acuerdos políticos, sociales, económicos que beneficien al país. Pero fíjense nada más como todo el tiempo nadando contra corriente el presidente y su 4T y su gabinete pudieron salir avantes porque finalmente la legitimidad, que es en este caso mucho más con Claudia, porque tuvo más votos que López Obrador, va a poder ser capaz de lidiar con esa oposición y ojalá que la oposición entienda que los que queremos un bien por el país, que creo que somos todos los mexicanos, excepto algunos cuantos, esa gente, todo ese pueblo, es un conglomerado ya que se tiene que unir no por un partido, no por un estado, no por una alcaldía, sino por tener en verdad un mejor país. Y eso va a ayudar mucho a que el movimiento de la 4T se solidifique y tenga las agallas para poder hacer y pelear contra una oposición que probablemente seguirá los primeros años siendo mezquina, pero después ya no, porque la mezquindad, la maldad, el odio y el desprecio tienen un límite. Ya no puedes seguir alimentándote de ese odio porque ya no hay para dónde, ya no hay para dónde. Claudia tiene que tener mucho cuidado con eso, de ya en un sentido, no es que no polarice, no, es que finalmente poner los puntos sobre las IES, darles a estos el lugar que merecen, ¿no? El lugar que merecen, que es un lugar determinado, porque por eso están así. Si hay quienes merecen un lugar, merecen una consideración, pero que con ellas se topen con una pared para que no sigan lanzando mierda y bloqueando, tratando de bloquear y dar golpes blandos. Y por otro lado, pues también, obviamente, ellos tienen que ponerse las pilas, pues, ¿no? Para hacer eso. Bien, Ana Francis Moore, ya en la última reflexión para ir cerrando el changarro y que se pueda ir Fernando Rivera Calderón, que lo tenemos aquí de rehén. Yo esperaría, Julio, que avancemos cultural y radicalmente, o más bien radicalmente en la cultura de la no discriminación, del clasismo y del racismo. Sí espero, porque sí he visto que hay banda que dice, ¿cómo? A ver, vuélveme a explicar lo del clasismo. ¿No? O sea, como que ahora por primera vez dicen, a ver, espérate, ¿no? A ver, vuélvemelo a explicar, a ver si... Y siento que ahí puede haber un avance cultural como súper importante. Y yo creo que el gran reto, Julio, ahí sí, para las mujeres de este país, para todas, es cómo vamos a acompañar a la primera presidenta de este país. ¿La vamos a acompañar desde la sororidad o la vamos a acompañar desde el, ¿cómo se llama? Desde el catfight. O sea, ¿cómo la vamos a acompañar? ¿No? Y se lo pregunto a Denise Dresser, y se lo pregunto a Lupita Loaesa, y se lo pregunto a Kenia López Rabadán, y se lo pregunto a todas. ¿Cómo va a ser? Es decir, nos vamos a fijar en si sus emociones o si no sus emociones, en cómo se viste, en cómo se peina, en la forma de su cuerpo, etcétera, etcétera. Y nos vamos a fijar en las ideas, en las acciones, etcétera. ¿Cómo se acompaña a la primera mujer presidenta? Creo que ese es como de las grandes oportunidades que tiene este sexenio para que avancen otras cosas. Porque creo que si de algo me puedo sentir orgullosa de estos casi 3 años de diputada, Julio, es que en los temas de igualdad de género, más o menos logramos algunos acuerdos. Es decir, logramos todas como bajarle al... y lograr algunos acuerdos y un montón de buenas reformas que se lograron hacer. Entonces, creo que ahí viene un ejercicio bien importante de, ahora sí, ¿qué significa ser sororas? No significa, o sea, ¿qué significa ser sororas? No con la que te cae bien. Eso está fácil. ¿Qué significa ser sorora?
con la que no estás de acuerdo, pues, ¿no? Y ver cómo construimos, ¿no? Fernando Rivera Calderón, para cerrar esta sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Mesa del Más Allá, por favor, cierre esta. Me gustó. ¿Eh? Me gustó ese nombre, me gustó. La sesión fue bonito, sí. Bueno, Bueno, yo quisiera mandarle un mensaje a todos, un mensaje amoroso a todos los que votaron por Xóchitl, a todos los que se sientan hoy tristes, decepcionados. No nos vamos nadie se va a burlar de ustedes ni va a aplicarles esas gandalleces, pero sí creo que harían bien en reflexionar porque el discurso que escuché, incluso ya en la casilla, es, pues, ellos y nosotros, ¿no? O nosotros y los otros. Y no es así. La realidad en este país es que todos en las mañanas salimos en bola y nos mezclamos y conformamos un gran guacamole mexicano, del que somos parte todos, no nomás los que tienen dinero. Y entonces, si entendieran eso y entendieran que la persona que trabaja en su casa y que hace el trabajo doméstico, la persona que les pone gasolina al coche, todas las personas que les prestan un servicio e incluso las que no, son parte de esta misma cosa, quizás entenderían un poco mejor lo que está pasando en este país. No va a haber un poder absoluto, ni aunque nos lo imagináramos en el peor de los sueños fascistas. No puede existir un poder absoluto en un país tan diverso, tan grande y tan rico como México. No se hagan ilusiones de tragedias que no existen, porque además su voto fue valioso. El que hayan salido a la calle a hacer 3 manifestaciones públicas fue muy valioso. Ojalá hagan miles más, porque en mi caso, por ejemplo, voté durante la mitad de mi vida o más, para lograr que el proyecto que yo apoyaba, con muchos nombres, con muchos partidos representándolo a lo largo de las décadas, llegara al poder. Entonces, tampoco tengan tan baja autoestima desde su zona de privilegio. Su voto contó y contó bien y generó un precedente importante para lo que vayan a hacer en el futuro. Eso, les mando un abrazo, porque hoy sí, todos, sobre todo Aguilar Camín, pero todos los que votaron de ese lado necesitan un apapacho, y yo con todo cariño se los ofrezco de corazón. bien. Yo igual, bien, yo bien, igual. bien. Virtual. Bueno, pues muchas gracias a los 3. Nos vemos en la sesión ordinaria del próximo viernes. Porque hay un orden. ¿Por qué hay qué? Hay un orden. Claro, tiene que haber. Y ya para echar desmadre bien, porque hoy sí estábamos muy así, como sí, muy. Además, estamos desvelados, Julio, agarra la onda. ¿Qué me dices? Claro, todos estamos desvelados, así todos. Pero bueno, hasta luego, compañera de la C de Claudia y de Clara. Hasta luego, Ana Francis. Fernando, gracias. Horacio, gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós.